noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlando en profundidad de lo que nos pasa, porque América cada día tiene más ebullición, más problemas en América Latina. Y Argentina, como siempre, está en la grieta de lo que pase, absolutamente de cualquier tema hacemos la grieta. El gobierno dice que no es un golpe de Estado, y el presidente electo dice que es un golpe de Estado, y la sociedad y el periodismo, que es lo importante, participa de esta reverenda estupidez de si es o no un golpe de Estado, cuando la realidad es que hubo un presidente que se fue, un presidente que gobernó con determinadas irregularidades, que renunció y que tuvo que pedir a otro gobierno que lo asile. Y a pesar de ser un presidente de esta unión que tenía el gobierno kirchnerista junto con Maduro y con Mujica, no fue a Venezuela, fue a México. Entonces, los periodistas tenemos que ser bastante cautos en lo que decimos, porque la sociedad la ayudamos a pensar, la ayudamos a informarse, y por otro lado también la podemos manipular, como dicen mucho el kirchnerismo, que los medios manipulan la parte política y con eso obtienen el poder que no tenemos. Porque realmente, si nosotros analizamos lo que ha pasado en las últimas elecciones argentinas, nos damos cuenta, que somos muy tranquilos para votar y que no tuvimos ningún colapso, como está pasando en Bolivia en este momento, donde los Aymara están bajando. Y Bolivia, el problema que tiene hoy es de una pequeña, gran guerra civil, porque está explotando la paz. Escúchenme lo que es, ¿no? Está explotando la paz. Y por otro lado, tenemos también a un presidente que huye hacia otro país, que le da asilo, y también tenemos dos funcionarios de ese gobierno asilados en la embajada argentina en Bolivia. Ahora, los militares están planteando que ellos defienden la Constitución que creó Evo, y dentro de la misma Constitución dicen que el ejército está para defender el cumplimiento de la Constitución. Y por otro lado, Evo ha hecho renunciar a toda la cadena de sucesión. Están viendo dentro de las cámaras si existe una posibilidad de que quedó alguno de la cadena de sucesión para que se cree un gobierno de transición para llamar a una nueva elección y poder tener un gobierno constitucional tras 14 años de Evo Morales. Por otro lado, estamos transcurriendo el tramo argentino de asumir un nuevo gobierno con otro que se va. Por supuesto que empezamos las discusiones, seguimos con la grieta, seguimos con las discusiones económicas, que sí, que no y lo que dejan. Y esta grieta nos está planteando, por un lado, las estupideces que dice Marquitos Peña justificando lo que el gobierno va a dejar. Yo le doy un consejo, Marquito, no justifique más. Son peores índices que los que dejó Cristina, no hay mucho que hablar. Digamos que hay muy poco que hablar. Se jugaron a una timba financiera 4 años y ahora tenemos un país que no tiene creación de trabajo, que los negocios están cerrando, las pymes también, y que la pobreza aumentó. Marquitos, retírate. Y por otro lado, tenemos a un gobierno que está entrando y que no nos quiere explicar qué va a hacer, no nos quiere decir quién van a hacer, qué va a hacer, y que la incertidumbre hace que obviamente el riesgo país crezca, que los problemas de Argentina crezcan y que los problemas de todos los que estamos en el medio aportando para que este país siga siendo asistencialista y trate de seguir trabajando, resolvamos los problemas de todos los demás. Los políticos participan y no se hacen cargo de nada, pero nosotros tenemos que seguir apechugando y por suerte aún no hay una rebelión fiscal, a pesar de que con lo que está pasando con Cristóbal López, los medios de comunicación de Cristóbal López que los trajo por Spolky, ganas no le faltan ni a mí ni creo que a ustedes. Así que, ¿qué vamos a hablar en este programa? Vamos a estar hablando de cosas sumamente interesantes para ustedes y con gente importante del nuevo gobierno.
Estamos hablando de Miguel Schiaretti, que no es de ningún gobierno porque es el presidente de SICRA. Vamos a hablar fundamentalmente de carne, la carne argentina y lo que está pasando. En ese boom que nosotros lo hemos tratado tras 20 años de pérdida de cabezas, obtención de cabezas y ahora es la obtención de China. China que genera un gran trabajo, pero ¿es real que genera un gran trabajo? ¿Es real que abren frigoríficos o no? ¿O el consumo de China es distinto? Por otro lado, vamos a estar con Eduardo Barcesat, usted lo conoce, abogado de Eve de Bonafini y que está muy cercano a Alberto Fernández y que nos va a estar hablando de lo que pasa en esta justicia y lo que él cree que pasó en el gobierno de Macri, por supuesto, todo malo. Y al final va a estar Agustín Datelis, un economista muy pegado a Alberto, donde le vamos a preguntar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, o que nos diga él, por lo pronto, qué haría para que este país, que está destruido después de muchos gobiernos que hicieron las cosas mal, pueda llegar a salir y nivelar, o por lo menos, como dice Daniel Arroyo, parar la caída. Por supuesto nos va a hacer la pera el doctor Peña, pero no nos va a hacer la pera un Suéter Collection, que nos va a traer un hermoso cuadro para que usted y yo lo disfrutemos. Y señor director, los que auspician este programa tras tantos años, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y vamos a estar hablando nada más ni nada menos que con un amigo, Miguel Schiaretti, muchos años hablando de carne, presidente de SICRA, y gracias por estar en mi programa nuevamente. Hemos pasado muchos años juntos con respecto a lo que pasa con la carne. Bueno, no lo digamos de esa manera porque puede sonar muy mal, No, sobre todo para nada. Gente antigua y como yo. Y como yo, como yo. Claro, por eso. Digámoslo, hemos transitado varios gobiernos. Eso. Así queda más fino. Claro. Bueno, contame un poco cuál es el estado actual de la ganadería con la apertura hacia China, que dicen que es un boom. Es un boom, realmente es un boom y afortunadamente ocurrió en este momento porque el crecimiento de la oferta ganadera de los últimos 3 años fue absorbido por las exportaciones. Ajá. Para que la gente entienda un poquito de qué estoy hablando, en el año 2015 se exportaron 180.000 toneladas, algo menos de $1.000 millones. En el año 2019 vamos a terminar con alrededor de 750.000 toneladas. Ah, la pelota. Algo así como 2.600, 2.700 millones de dólares. Un Como crecimiento ves, muy importante. como ves, el crecimiento ha sido prácticamente exponencial. Ahora, eso Y lo están planteando como que trae un gran incremento de trabajo y una apertura de plantas importante. Yo he leído algunas cosas que dijiste vos que no están así.
Se han habilitado plantas últimamente, se están habilitando, han aumentado la demanda de mano de obra, no como hubiera sido, digamos, mejor noticia, sino ha aumentado la mano de obra, pero recordemos que ¿cómo se llama? La ocupación de la industria frigorífica en el 2015 era de alrededor del 60%. El crecimiento lo que hizo fue, en principio, utilizar la capacidad instalada. Ociosa. Ociosa. Ah, ok. A partir Bueno, de ahí... pero eso es una levantada igual. Sin ninguna duda. O sea, la capacidad ociosa Sin ninguna duda. que toda la industria argentina tiene hoy, que es un 50% fácil, obviamente tiene que mejorar la historia si yo logro que ese 50 crezca un 100 y esté a full. Después crezco más. Exacto, esto es lo que ha ocurrido y se han reabierto algunas plantas que estaban cerradas precisamente porque con la capacidad ociosa que había, aquellos grupos empresarios que tenían 2 o 3 fábricas cerraron alguna. Claro, dejaban la que convenía más y cerraban alguna. Exactamente, bueno, entonces ha habido una demanda de mano de obra. ¿Y el mercado interno qué? El mercado interno... ¿Tenemos problema con lo de China, con el mercado interno o no? Por ahora por el tipo de corte. Por ahora no. Y cuando digo por ahora me refiero a que el mercado interno se resintió de manera muy significativa con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Claro. Esto es así de directo. Sustituye. Sí, la sustituye, pero en realidad consume menos de todo. Se cayó en este año el 10%. Bravo, Miguel. La frase mágica, esa es real. Consume menos de todo. Menos de todo. Claro. En no carne, llega la carne, pero no llega el pollo y no llega el cerdo, entonces y no llega el fideo. No llega el pescado, claro, no llega el fideo. No llega a nada. Esto es. El problema es... Es verdad. La última devaluación hizo que el salario se perdiera el 12% del poder adquisitivo. Sí. Esto es una verdad de perogrullo. Y en Vientres, que fue nuestra gran charla de su momento. En Vientres también tenemos la macroeconomía jugando con esto. Cuando a partir de octubre del año pasado las tasas se fueron a donde se fueron, tuvimos una política del Banco Central... de timba. De timba, en realidad para armarle negocios al sistema financiero y no para generar actividad económica en serio. Pasó que el productor ganadero, en realidad el productor ganadero es un productor mixto. Hay un productor que hace cereales, que su cajita de ahorro son las vacas. Son las vacas. En todos los campos hay una parte que es baja, es el bañado, lo que nosotros decimos el bañado, y ahí están las vacas. Con una tasa del 100-110%, fuimos a la alcancía, fueron los productores a la alcancía. Y la transformaron en dinero para tasa. A punto tal que, claro, la transformaron en dinero y vendieron ¿Para tasa o para dólar? Vendieron con destino a China esa vaca, con destino a China, porque valía más una vaca con destino a China que una vaquillona preñada. Tan mal estaba la situación, claro, que entonces desde octubre del año pasado hasta ahora se vienen faenando hembras en porcentajes muy elevados. Si tomamos el porcentaje de estos 10 meses, estamos en el 48,5%. Hemos tenido meses del 52%, cosa que no se llegó ni siquiera en el 2008-2009. Para mí hay liquidación de vientres, a pesar de que hay algunos otros analistas que dicen que no es así, pero si miro, se han faenado 550.000 hembras más hasta ahora que el año pasado. Entonces tenés razón vos. Los números cantan. Los números dicen, hay gente que... Claro, y ¿por qué decís, conociéndote, te lo puedo preguntar, que al presidente le llevan el diario de Irigoyen? Bueno, eso se lo dije a Echeverre cuando solo daba buenas noticias. Claro. Y solo le daba buenas noticias. Y resulta que el sector atraviesa una situación complicada. La industria del consumo está en una situación complicada. Estuvo todo el año en una situación complicada. Por lo que decís vos también. Por lo que digo yo, por la caída pérdida del consumo. de poder adquisitivo de la gente. Y el productor ganadero está con precios muy atrasados.
A ver, en los 10 meses del año la carne, el novillo aumentó el 40%. La carne al público aumentó 42, 43%, cuando el cerdo aumentó cerca del 60% y el pollo el 54%. Es decir, la carne... Es la que menos aumentó. Es la que menos aumentó, y entonces... Y decimos, Argentina logró de China, ¿cómo se llama? Prelisting. Prelisting quiere decir que SENASA es el que habilita las fábricas. Mentira. No hay prelisting ninguno. China habilita ahora de otra manera, con una oficina, 2 oficinas en China, con tablets, 2 oficinas en SENASA con tablets y varias tablets en la fábrica que están inspeccionando. Claro. Entonces, no hay prelisting. No. Hay inspección permanente. Hay una inspección por medio de electrónica, digamos, o Sí. vía Skype. Escáner. Vía Skype, Claro. Por eso digo que el ministro en ese momento era el ministro Echeverri, le llevaba el diario de Irigoyen. ¿Y vos pensás que los jóvenes también consumen menos carne o son consecuencia de lo mismo? No, los jóvenes... Ellos tienen toda una historia, ahora el tema del veganismo, todo este problema que hubo hasta en la rural, pero el argentino le gusta la carne, le gustan las achuras, le gustan los embutidos, le gusta. A ver si hacemos un panorama más claro. En los últimos 20 años, los argentinos cambiamos los hábitos de consumo. Sí. Yo voy a decir algo que he repetido al cansancio. Cuando yo era pibe, hace muchos años atrás, en mi casa los domingos se comían ravioles. Ajá. Se comían ravioles y un pollo para 6. Se hacía el estofado con el pollo y después nos peleábamos entre los 6 por el pollo, que eran pollos grandes de 2,5 kilos, cerca de 3 kilos. Y el consumo de pollo en ese momento era de 5 kilos por habitante y por año. Tráenos a hoy. A hoy, y en ese momento el consumo de cerdo era de 4 kilos por habitante y por año, y se consumían solamente como embutidos, fiambres y embutidos. ¿Y el de carne? Y el de carne era de 85 a 90 kilos. Hoy nos encontramos con este panorama. 52,5 kilos de carne vacuna, 46 kilos de pollo y 18 kilos de cerdo. Esto suma más que los 90 kilos que comíamos nosotros de carne vacuna. Sí. Son proteínas las 3 de muy buena calidad, pero esto marca claramente que el argentino cambió los hábitos de consumo. Lo del veganismo y lo de los vegetarianos, para mí son pequeñas tribus que tienen más ruido periodístico Sí, para mí también. que cantidad de gente. Y vos decís hoy, todos queremos un asado, claro, y ponemos una tira de asado, pero también ponemos una bondiola. Y por ahí medio pollo. Sí, es verdad. Es verdad, eso es verdad. Esto es así. Hemos cambiado el hábito del asado. Exacto. Y estamos mechando, Exacto. sí, desde ya. Y después de los 40 ya no quieren chinchulín porque le cae pesado. Sí. Y la molleja un poquito porque el colesterol. Claro. Para hablar, claro, cambiamos los hábitos de consumo. La gente como vos o como yo, que tenemos muchos años, la carne la vamos a seguir comiendo y yo seguramente consumo más de 52 kilos por habitante y por año. Vos estás analizando el quantum. El conjunto. El conjunto. Y el conjunto. Y los números dicen esto, es decir, cayó el consumo de carne vacuna. Cuando yo era más joven y ya trabajaba en la industria, aumentaba la carne y era título catástrofe en todos los matutinos y en todos los vespertinos, que ya no hay más. Claro, sí. En cambio hoy aumentó la carne y sí, algunos medios hacen ruido, pero si aumentó la carne vacuna, están las otras carnes. Claro, tenés alternativa. Y no es que es el 100% de la proteína que consumía el argentino. Hoy lo tenés divididos, no te digo en 3/3, pero parecido. Y la última pregunta, se nos acabó el tiempo. ¿El precio de la carne ahora, a futuro, se mantendrá, bajará o aumentará en función del negocio que hoy está trayendo China para un sector?
La influencia de las exportaciones a China... Sí influye, ¿no? Sí, sí. Por hoy no influyen las exportaciones, prácticamente no tienen ninguna influencia en el precio del novillo porque solamente exportamos el 25.5%. Si nunca el 25% de una torta le puede poner el precio al 75% restante. Esto puede llegar a tener incidencia cuando pasen dos cosas. Primero, este volumen, este porcentaje de la producción se eleve hasta llegar al 40-45%, ahí sí va a empezar a tener incidencia. Y por otro lado, hay que ver qué pasa con esta liquidación que yo estoy anunciando desde hace 8 meses. Claro. Si se concreta o no, a mi juicio se va a concretar, y entonces cuando en marzo del año que viene, con la vacunación de SENASA, aparezca o no que hay 1 millón de cabezas menos y que hay 500 o 600 mil terneros menos, es decir, va a empezar a faltar carne con una demanda externa creciente, es posible que allá en marzo, en abril, la carne retome un precio importante que es lo único que va a generar otra vez la retención de vientres. Gracias, Miguel, como siempre, por venir a Economía Ahora y asesorarnos en este tema que es tan sensible a los argentinos, por ahí a los argentinos que tienen cierta edad, ¿no? Pero realmente es importante para todos. Sí, claro que sí. Gracias por haber venido. No, es un gusto para mí. Una pausa y venimos a hablar de lo legal de un constitucionalista. Bueno, segundo bloque del programa y lo prometido es deuda. Estamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Mi primer pregunta, nosotros nos hemos visto a lo largo de muchos tiempos y hemos charlado. Claro. Usted en un reportaje comenta que el actual gobierno ha hecho casi un derrumbe institucional. ¿En base a qué lo dice? Lo digo en base a la cantidad de decretos simples y decretos de necesidad y urgencia con que ejerció prácticamente todas las potestades que la Constitución difiere en cabeza del Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Nación, ¿no? Y creo que esto ha sido sumamente nocivo. Es más, en general han recurrido al decreto simple para evitar tener que enviarlo al Congreso de la Nación para ratificación. Su ratificación, validación. Y han abordado materias que están taxativamente vedadas incluso para los decretos de necesidad y urgencia. Ajá. Ha habido... ¿Algún los casos caso? son, en materia de derecho penal y procesal penal, el decreto de emergencia en seguridad interior. Ese decreto, que es el que inicia toda la era Bullrich, llamémosla, en la represión y control interno, establece 45 figuras en las cuales intervendrá las fuerzas de seguridad como fuerzas de prevención. Y lo que es tremendo es que al finalizar la nómina de figuras dice, y cualquier otra que a criterio del Ministerio de Seguridad pueda afectar la seguridad interior, ¿no? Claro. Es decir, un tipo penal abierto prácticamente. Bueno, este decreto establece subrepticiamente, en mi criterio, la pena de muerte en la Argentina. ¿Por qué? Porque autoriza a derribar vectores hostiles sin ningún tipo de juicio ni procedimiento verificatorio previo. ¿A qué me refiero? Al derribo de aviones. Dice, ¿no? Es muy fuerte lo que dice, doctor. No, lo que dice el decreto. Claro, bueno, lo que dice, claro. Es muy fuerte y tuvo su bautismo de fuego con un buque pesquero chino. Estaba en aguas jurisdiccionales. Esto fue en febrero del 2016. Y bueno, parece que no respondió a la orden de detenerse. Lo torpedearon, lo bombardearon, 38 personas al agua. 4 fueron rescatadas por el destructor que lo tiró abajo y a las otras por otro pesquero chino que recibió el SOS y vino. Pudo haber sido un incidente tremendo. De hecho, China, por supuesto, protestó. Bueno, esta es una de las consecuencias de este decreto, ¿no? Después, pienso,
casi no se ha aplicado. Pero El problema es la aplicación que está abierta. está abierta. Bueno, yo pienso que estas serán las primeras cosas que serán revistas bajo el nuevo gobierno, pero Y también usted planteó la inconstitucionalidad de la deuda tomada con el Fondo Monetario. correcto, ese es de los últimos planteos. Primero, planteamos la Bueno, viene un poquito agarrado de lo que usted está planteando, o sea, no está el procedimiento normal del Congreso. Efectivamente. Pero tampoco hubo procedimiento adecuado cuando se arregló con los fondos buitre. Ahí iniciamos la investigación de ese arreglo y de toda la deuda externa. Estoy hablando de abril del 2016. 2016, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno se aparta de una doctrina, de un precedente de la Corte Suprema, el caso Clarence Límite del año 2014. Era letra fresca, ¿no? Me parece. No fue modificado por ningún pronunciamiento posterior de la Corte. Y la Corte allí decretó que las sentencias del juez Tomás Griesa eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino. Sí. Bueno, esto lo pusieron de relieve los peritos de la Corte. Y lo que es más importante, que encontraron que el 85% de los fondos buitre eran de titularidad de argentinos. Es decir, nuestros funcionarios se pagaron a sí mismos Claro. en función de este arreglo espurio. Y como frutilla que corona el postre, le pagaron un reclamo, el de los bonistas italianos, no sé si usted lo recuerda, Nicolás Sí. Stock, Sí, Task Force Argentina, así es. que fue a reclamar ante el CIADI, que no tiene competencia en esto, porque no estaba entre las sedes extranjeras, jurisdicciones extranjeras, que podía elegir el Claro, tenedor de los bonos. autorizado. Esto se planteó en la época de la Procuración del Tesoro, planteos de nulidad, renunció uno de los árbitros, dijo que él no se iba a prestar a ninguna ingeniería genética jurídica, es decir, que era un escándalo esto. Y lo cierto es que sin que hubiera condena, ni siquiera remotamente, porque estaba atascado el proceso, y además el perito enviado por el Tribunal CIADI dijo que de los 2.600 millones, solamente 580 millones tenían papeles para justificar, los otros no. Bueno, ese lo pagaron a No es nada nuevo. $1.50, Claro. más los gastos de juicio. Bueno, es decir, todo ha sido turbio. Y por supuesto acá hay un debate muy importante, yo no digo que sea trivial, digo que es importante. Hay quienes dicen que el gobierno obró bien en el sentido que estaba autorizado por la Ley de Administración Financiera, Sí. que es del año 92 y que efectivamente delega en el Ejecutivo, bajo pautas muy razonables, quiero ser honesto, muy razonables, pero que nunca se cumplen, ¿no? Sobre qué fines son lícitos para adquirir o contraer deuda. Pero en el año 94, cuando la reforma constitucional, yo fui convencional constituyente, esto se discutió arduamente, se había que llevar a la Constitución lo que estaba en la Ley de Administración Financiera del año 92 o mantener el texto histórico de 1853. Y resolución expresa, creo que prácticamente por unanimidad, fue mantener el texto de la Constitución. Entonces, algunos economistas y juristas me dicen, bueno, pero ¿por qué no derogaron entonces la ley? Y la respuesta que le he dado, no sé si muy académica, es estúpido, una convención constituyente no puede derogar nada. No deroga, claro. Regula el texto constitucional. Después es el intérprete del derecho el que tiene que decir norma posterior y norma superior prevalece sobre la norma inferior Claro, y previa, ¿no? claro. Bueno, la cuestión es que todavía hay algo peor en la deuda externa. Este gobierno, no en los decretos de contratación de deuda, en las resoluciones firmadas por el ministro de Finanzas, el inefable Luis Caputo, bueno, establece que la Argentina no mantiene o renuncia, no sé cuáles son los términos, pero la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son estos bienes? La totalidad de las riquezas y recursos naturales y las empresas de capital estatal, sea nacional, provincial o municipal.
Pero, y aquí está el óbice constitucional, el artículo 124 de la Constitución dice que las riquezas y recursos naturales son del dominio originario de las provincias. No fueron consultadas. Es decir, hay una absoluta falta Claro, de es legitimación. como lo que pasa con la riqueza petrolera. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Impulsamos, primero fue Neuquén, Vaca Muerta, después Santa Cruz, después Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja, Chaco, que han declarado que sus recursos y riquezas naturales no serán puestas en garantía de repago de deuda contraída por el gobierno nacional, violentando el artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿no? Esperaría que antes de que finalice este gobierno, el resto de las provincias Hagan la misma, claro. hagan la misma cosa, porque esto es lo mismo que si uno toma un préstamo e hipoteca la casa del vecino, ¿no? Bueno, Claro. No tiene mucha gracia. No tiene mucha gracia. No tiene Ahora, mucha gracia. entre otras de las cosas que usted manifestó, es el tema de cuadernos. Sí, por supuesto. Cuadernos, sobre todo, una de sus manifestaciones era que no eran auditables las fotocopias de los cuadernos. Así es. ¿Y qué opinión tiene ahora que aparecieron los cuadernos? Tengo la opinión de que cualquiera O sea, de los dos medio extremos... raro, ¿no? Claro. Los dos extremos son malos. Harry Potter, además, le falló la vara y 2 no pudieron ser recuperados. El 3 y el 5, que son Paolo Roca y el primo del alma, Calcaterra. Eso por un lado. Pero además, bueno, o incurrió en falso testimonio el principal Eso desde ya, arrepentido, Centeno. Oscar Centeno, o estamos frente a una nueva edición de la misma inmundicia, solo que esta vez quieren aportar supuestos originales. Bueno, va a haber una pericia escopométrica que determinará la antigüedad del papel, de la tinta, veremos qué grado de esto tiene, pero el dictamen del fiscal de Lelo, que recibió una parte de la causa porque era para investigar delitos electorales, previsiblemente, de aportes, de la cámpora, etcétera, 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 dictaminó toda esta prueba es nula, no sirve, esta prueba mal adquirida. Yo no voy a acusar a nadie en función de estas fotocopias, porque esto no es serio. Bueno, destruye todos los argumentos de Bonadío, de Stornelli y de los jueces superiores que han convalidado esto, ¿no? Porque esto es el ABC del derecho, que no se puede hacer una causa en base a fotocopias, ¿no? Tiene que ser en base a los documentos originales. Pero ahora va a haber originales. Ahora hay originales cuya originalidad... Bueno, serán testeados y veremos si son o no. Veremos qué es lo que Claro, dice. obviamente está en el medio el testimonio de que los había destruido y aparentemente no lo destruyó. ¿Y por qué dijo una cosa? Anula un poco el testimonio de él, ¿no? Y además, los arrepentidos, ninguna de las declaraciones de ellos se tomó en la forma que la ley indica, que tiene que tener un soporte técnico, Sí. audiovisual o audio cuando menos. No. Dijo Bonadío, el único soporte fue el soporte papel. Bueno, claro, sin soporte papel no habría causa tampoco, esto es bastante obvio. Gracias, doctor Barcesá, por haber venido a Economía Ahora y charlar de las dudas que tenían con respecto a las expresiones que usted por otros medios está diciendo, ¿no? Bueno, Gracias por haber venido. espero haberlo convencido. En parte sí, en parte no, como siempre. Bueno. Gracias por haber venido. Hasta pronto. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de economía. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición.
el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el último bloque del programa, antes de la despedida. Yo dije, íbamos a tener un economista, Agustín Datelis, acá lo tenemos. Gracias, Agustín, por estar en Economía. No, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, contanos un poco, yo he leído bastante de lo que vos estás planteando, inclusive tu cercanía con Alberto no es de ahora, es de hace tiempo. Y vos pensás, ¿cuál es el costo hoy del gobierno de haber tomado las medidas tarde? Altísimo. Altísimo para todos nosotros, para todos los argentinos. ¿Por qué? Vos pensás lo siguiente, por ejemplo, entre las PASO y las elecciones generales se perdieron 23.000 millones de dólares de reservas. Es una enormidad. Para un nivel de reservas brutas que hoy tiene el Banco Central en 43.000, es muchísimo. Ahora, todo esto derivó ¿en qué? En que después de las elecciones generales, habiendo perdido esos 23.000 millones de dólares, se implementa este super cepo que tenemos de $200 de tope mensual. Ahora, no deberían haber restringido antes. Claro, yo lo venía diciendo públicamente. Sí, ¿Por qué? sí. Había tres motivos que explicaban la caída de reservas. La intervención para contener la suba del precio del dólar, la salida de depósitos en dólares, que contra eso, más que intentar generar confianza, mucho no se puede hacer, y el pago de vencimientos de deuda, que eso tampoco, bueno. Ahora, uno de estos tres factores, que era la intervención en el mercado cambiario, se podía cortar con una medida de estas características. ¿Por qué el gobierno no lo hacía? Porque era una medida antipática que no quería tomar antes de las elecciones. Ahora, está bien que por un fin electoral, intentando sumar algún punto de más, jueguen con millones, miles de millones de dólares de reservas de todos los argentinos. No. Y la verdad que me parece que no. Y además, plantea una situación compleja, porque cuando se asuma en diciembre, dentro de un mes, Alberto Fernández, se va a encontrar no solo con un stock de deuda enorme, no solo con una concentración de esa deuda muy fuerte en el corto plazo, la necesidad de reestructurar el Fondo Monetario y los acreedores privados, sino que el hecho de tener muy pocas reservas, como va a tener en el Banco Central, plantea otro gran desafío, porque se achican mucho los tiempos, porque no hay a dónde echar mano para tratar de ir pagando vencimientos de deuda y estirando un poco mientras tanto, sin caer en default, la posibilidad de una negociación ahí. Entonces, Además, me parece que de levantar el cepo ni hablar. No. Es imposible. Nada, imposible. Nada, por un Ahora, tiempo. justamente, a mí me encanta porque los argentinos siempre encontramos una palabra nueva, el reperfilamiento de la deuda, que no es ni más ni menos que estirar los plazos, Sí, como dijiste claro. vos claramente. Sí. Está teniendo, en este momento Alberto ya está teniendo charlas en Washington, en Wall Street, estaba hablando de lo que ya todos sabemos, que inclusive creo que el Fondo Monetario también lo sabe, y hasta los bonistas privados lo saben, que va a haber un cambio, porque es imposible de pagar. No, Vamos a hacerlo claramente, fácil. claramente. Uno mira O sea, los por números más que digamos, claro. objetivos. Sabemos que el gobierno está dejando peores índices que los del 2015, un endeudamiento feroz a muy corto plazo. Sí. O sea, a mí me encanta, porque yo me acuerdo el famosa bambolla del bono a 100 años. En 100 años, sí. ¿no? Ahora, Fueron 100 años, 100 millones. O sea, nada. sí, Después sí. tomamos 57.000 millones a 4. Sí, o sí, sea, sí, era sí, algo sí, ilógico. sí, ¿no? sí, sí, Está no, lógico. ningún sentido. Ahora, ¿qué hacer el 10 de diciembre para empezar a cambiar el país? Vos escuchabas con respecto a la carne lo que está pasando, que es un cambio de hábito de consumo, pero en realidad es un cambio de hábito de bolsillo también. Sí, O sea, claramente. se han licuado los salarios, se han licuado los honorarios, se han licuado los ingresos per cápita, y entonces la gente obviamente va a consumir menos. Sí. El consumo menos genera menos trabajo, el menos trabajo genera empresas que están al 50 o menos %. ¿Y cómo? Yo te digo que no le envidio a Alberto para No, nada yo tampoco. asumir, ¿no? Yo Pero, tampoco. ¿qué le aconsejan todos los que sabemos que están cerca
a pesar de que no sabemos quién va a ser la cabeza o el que va a encargarse de negociar, intuimos, pero quién va a negociar en el exterior, quién va a ocuparse del interior como para generar este trabajo necesario para cortar el asistencialismo. Pues si no, no terminamos más. No, claramente. Además, digo, el desafío es muy fuerte porque hay que tratar de trabajar coordinadamente y además con muy poco tiempo, muy Eso poco es margen cierto, de maniobra, muy poco tiempo. el frente interno y el frente externo. Y además con objetivos que en muchos casos se contraponen, son contrapuestos. ¿Por qué? Exacto. Porque digo, hay que renegociar la deuda porque si no, recién lo decías, los números objetivos te marcan No, que es impagable. caes en default. Sí, sí, es impagable. sí, sí, Digo, sí. el año que viene hay vencimiento por alrededor de 50.000 millones de dólares, una economía que tiene un superávit comercial este año de 14.000, en el mejor de los casos va a cerrar el año, pero producto de un desplome de las importaciones Sí. por la recesión interna. Sí. Ahora, toda esa renegociación de deuda sí o sí va a tener que llevarse adelante junto con el Fondo Monetario. Después están los detalles, va a tener quita de capital, no va a implicar quita de capital, bueno, esos detalles técnicos va a haber que ir viendo. Pero después, por otro lado, hay que volver a fortalecer el mercado interno, esto que vos marcabas, dinamizar el consumo, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que empiece a motorizar la economía, la demanda, que eso haga que las fábricas que hoy operan al 50% empiecen a generar un movimiento en sus máquinas, en el mejor de los casos volver a contratar nuevos trabajadores. Bueno, ahora, para esto hace falta una política expansiva de parte del Estado, es decir, mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones, mejorar el poder adquisitivo de los salarios del sector público. Ahora, eso implicaría... Eso es más déficit. Claro, eso implicaría más déficit, alejarte del déficit primario. Este año el déficit primario, digo, para que se entienda la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda sin tener en cuenta los intereses de la deuda, va a terminar en un nivel de -1, o sea, un punto del Producto Bruto de déficit. Ahora, el año que viene, lo que el mercado internacional, los acreedores privados, el Fondo Monetario, está pretendiendo es que para que sea sustentable la reestructuración de la deuda, es decir, para creerle a Argentina que, está bien, no me podés pagar ahora, te estiro los plazos, pero me la vas a pagar después, tenés que tener ya superávit primario. Para el año que viene, muchos dicen, el objetivo sería 2,5 puntos del producto. Como Imposible. muchos ya empiezan a decir, es imposible, inalcanzable, dicen, bueno, 1 punto de superávit del producto. O sea, habría que ir de -1 a 1 punto. En una economía que está en serían recesión... 2. Claro, 2 puntos. En una economía que está en recesión, que está recaudando varios puntos por debajo de la inflación. El último dato te dice, la recaudación tributaria creció algo más del 42%. La inflación para el mismo periodo atrás. ronda el 55%. O Pero sea, es que va a venir atrás, claro. entonces, Es que es tenés que obvio. hacer un recorte, si vas a buscar ese superávit primario, un recorte por el lado del gasto monumental. Si recortás por el lado del gasto, la economía no crece. Si vos vas a hacer política expansiva y te alejás del déficit para que la economía crezca, los acreedores internacionales te van a decir, bueno, entonces no te llevo adelante la negociación como me la estás pidiendo porque nada me implica que me garantiza que vos vas a pagar al final del camino. Y además otro tema, si se genera crecimiento en el mercado interno, se estimulan las importaciones. Si vuelven a crecer las importaciones, el año Te que viene tragan no vas a tener el superávit comercial. ¿Y con qué dólares se van a pagar? El escenario es muy complejo, muy delicado, súmale el contexto internacional, donde vos vas a tener, primero, un mundo, pensemos más lejos, en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, o el sudeste asiático, creciendo a tasas mucho más bajas de lo que lo venían haciendo, las proyecciones se van recortando para abajo, digo, China, India, países que crecían antes a tasas del 15, 17%, ahora están creciendo al 6%, Sí. y el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, casi estancado, creciendo a un ritmo muy bajo. Y después la región, donde no solo se empieza a complicar el panorama económico, sino que el panorama político Sí, es social también. recontra complicado, bueno, lo que está pasando en Chile, en Bolivia, etc. Y el conflicto con Brasil, donde Bolsonaro dice, no voy a la asunción de Alberto Fernández, no lo llamo, lo critica todo el tiempo, el vínculo comercial es muy estrecho con Brasil, dependemos muchísimo de ese mercado. Entonces, Lo que pasa es que ahí estamos en un problema de dos personalidades totalmente distintas. Bolsonaro no tiene mi opinión es que no tiene la presencia de líder como debería ser americano porque no lo bancan. claro. En realidad Brasil representa mucho más sacando a Bolsonaro que con Bolsonaro arriba. Sí. Entonces, para mí es una gran oportunidad para Alberto para colocarse como líder internacional
o por lo menos de América del Sur, ¿no? Que Sí. vemos que tiene muchos problemas. Lo que está buscando, y Alberto así lo entiende, es que tiene que generar alguna línea dentro de la región obvio. que contraste Con nosotros, con Brasil, de cualquier manera, sí o sí necesitamos seguir interactuando, Bueno, por porque eso. es nuestro principal. Además, muchas empresas argentinas, líderes y Claro, popes, son brasileras. Por ejemplo, el primer viaje que hace Alberto como presidente electo es a México, lo recibe López Obrador, tienen una afinidad ideológica muy cercana y estratégicamente intentó darle también un mensaje a Brasil. Ahora, ¿puede ser México un sustituto para el comercio internacional de la Argentina de Brasil? No, la verdad que no, por un tema de competitividad, de distancia, el mercado natural es Brasil. La industria automotriz, un sector desarrollado dentro de nuestro país, tiene Eso es fundamental. Fundamental. En nuestro país es fundamental. Con Brasil cerrando la puerta y dándole la espalda al Mercosur. Bueno, entonces digo, toda esa cuestión hay que atenderla, es muy compleja y no hay aspectos de uno diga, bueno, vamos a priorizar esto y después vamos por acá. No, tiene que ser todo coordinado y muy urgente. Lo que sí yo creo que ya en estas semanas y en este periodo de transición al que le queda un mes, sí se va a ir explorando un poco más en profundidad, es el tema de la deuda. Ya hay algunos equipos, ¿no? Digo, bueno, se conoce el nombre de Guillermo Nielsen y algún equipo que él está armando con algunos profesionales que lo están acompañando para empezar a tener diálogo con fondos internacionales que son tenedores fuertes de deuda argentina. Por ahora no con el Fondo Monetario, en algún momento habrá que empezar a hablar con Pero el ya Fondo el fondo Monetario. está preparado, ya lo sabe. Y claro, pasa que ahí empieza un conflicto de intereses también entre el Fondo Monetario y los acreedores privados. Digo, ¿con quién se va a negociar primero? Los acreedores privados están acostumbrados a que el fondo respalde este tipo de negociaciones. Hoy la Argentina está tendiendo puentes con los acreedores, pero el Fondo Monetario todavía está al costado. En el caso del Fondo Monetario juega mucho la política. El Fondo Monetario no tiene la lógica de un fondo de inversión estrictamente es de negocio. estrictamente político. Es político. Entonces, digo, hubo, por ejemplo, un llamado donde Trump y Alberto Fernández hablaron por teléfono y Trump le dijo, instruía al Fondo Monetario a que lleve adelante conversaciones. Ahora, después vino el evento de Bolivia. Alberto Fernández se plantó muy firme contra lo que está pasando en Bolivia, tildó de golpe de Estado. Y Trump del otro lado. Bueno, el escenario realmente es muy delicado. Yo creo que lo que hay que entender, para todos los argentinos, que esa mesa de concertación de la que tanto habla Alberto Fernández es ineludible, va a tener que convocar a todos los sectores a sentarse en esa mesa y la clave va a estar en la política y en esos acuerdos. Me parece que sin acuerdo de precios y salarios, sin anclar la expectativa inflacionaria, es fundamental el acuerdo. Es imposible dar vuelta y torcer esta situación dramática. Hoy estamos en un escenario de recesión que se profundiza. Este año la economía va a cerrar casi en 3 puntos de caída del Producto Bruto y casi 60 puntos de inflación. Bueno, gracias, dar vuelta Agustín. a eso es un gran desafío. Es cierto. Gracias, Agustín, por haber venido y que realmente ojalá que esta papa caliente, que es muy, muy complicada, mucho más compleja que el 2015, pueda ser resuelta. Esperemos Gracias. que sí por todos. Gracias. Una pausa y nos despedimos. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al final de este programa que espero que les haya gustado porque tuvimos de todo, hablamos de todo, de cosas que usted quiere saber y yo también, en la voz de gente que va a participar indudablemente. Pero llegamos al momento del arte.
el arte de Unzueta Art Collection, que nos brinda este hermoso cuadro. La obra es de Antonio Berni. Antonio Berni nació en Rosario el 14 de mayo de 1905, fallece en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981 y fue un pintor, grabador y muralista argentino. Algunos de sus personajes más notables son Juanito Laguna y Ramona Montiel, representante de los sectores más bajos y olvidados del país. Fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Artes y, por supuesto, el título del cuadro, como ustedes lo están viendo, es Retrato. Algo hermoso hecho por el gran Antonio Berni y que ustedes lo pueden disfrutar gracias a Unzueta Art Collection, que nos prometió que iba a venir, pero por supuesto nos hizo la pera. Así que Juan Carlos Unzueta, lo esperamos para que nos siga contando qué pasa con estas obras de arte. Y a ustedes, una semana más que nosotros transitamos este camino de Argentina y una semana menos en que estamos esperando la famosa transición entre un gobierno que se va y que le ofrece todo al que viene y el que viene que dice que recibe muy poco del que se va. Yo diría que como está la situación tanto en Chile como en Bolivia, como en Ecuador, como en Venezuela, tratemos todos los argentinos de que esta transición sea pacífica. A los dirigentes, tanto sindicales como sociales, que se aquieten en la bocaza que tienen en muchas cosas que dicen, y a los argentinos que tratemos de pechar fuerte para que a Alberto les vaya bien, porque si a Alberto le va mal, nos va mal a nosotros. Lo mismo que pasó con Mauricio. Hasta la semana que viene, los espero, no me fallen, para seguir analizando lo que nos pasa a los argentinos en todo su conjunto. Chao.